Estamos tratando una serie de mensajes llamada Herencia y Legado de Fe. Amén. Estamos en estas semanas hablando un mensaje dirigido a las familias, ¿sí? Y creo que todos nosotros queremos lo mejor para nuestras familias. Todos. No hay nadie aquí que no anhele lo mejor. Seas casado, seas soltero, seas padre, seas hijo. Creo que todos queremos lo mejor. Todos queremos un ambiente donde reine la paz, donde reine el amor, ¿no? Y saben, cuando preparaba este mensaje recordaba un poco acerca de mi familia, de mis antepasados. ¿Cuántos han ido a la casa de su abuela un día y le han pedido el álbum de la abuela, ¿no? Ese álbum que tiene fotos todavía en blanco y negro. Y yo comenzaba a ver el álbum de mi abuela y esas fotos en blanco y negro, increíbles. Pero casi todas las generaciones antiguas, de hecho, guardaban algo muy en común. Eran familias muy numerosas, ¿recuerdan? Estaba el papá, mamá y una fila así, los ponían en filita, ¿no? Del más grande, y de 5 para arriba, hasta 8 hijos, ¿no? Mi padre es hermano de 8, mi madre es hermana de 5. Y antiguamente se veía mucho las familias numerosas. Los padres construían casas, no solamente para convivir con su familia, porque su deseo era convivir con los suyos, sino también dejar una herencia para los suyos, ¿no? Y ahí está mi abuelo que se esforzó y construyó una casa y quería 1 piso, 2 pisos, siempre proyectándose a mi familia, mi generación. Algo también muy en común que se veía antiguamente era la fidelidad, mucha fidelidad. Matrimonios que cumplían sus bodas de oro, 50 años de casados, ¿no? Y ahí estaban los abuelos celebrando sus 50 años con un matrimonio sólido, ¿no? Y de hecho, cosas como estas, creo que todos podemos recordar o escuchar de nuestros antepasados o de los que nos antecedieron. Pero sin embargo, en la actualidad, hoy en día, ha cambiado mucho la mentalidad. Hoy en día las personas ya no quieren casarse. Muchas personas ya no quieren casarse, ¿no? Prefieren estar solas. Y muchas veces es porque hay un mal concepto del matrimonio. Hoy en día, muchos quieren casarse, pero no quieren tener hijos, ¿no? Y eso va viniendo ya desde Europa y va llegando hasta acá, ¿no? Y va llegando. Ha cambiado el concepto. Y de hecho, escuchaba yo a unas parejas, tuve la oportunidad también de estar por allá por Europa unos años atrás, y es que ellos veían a los niños como, bueno, vamos a disfrutar la vida, a celebrar, a poder pasear, y veían a los hijos como una carga, que quizás había un concepto también errado de lo que es el criar hijos. Hoy en día el concepto ha cambiado. Hoy en día también ha aumentado el número de divorcios y los conflictos familiares son muy comunes en cada familia, en cada hogar. Y de hecho, hoy en día nos hacemos esta pregunta: ¿por qué la familia se va desintegrando? ¿Por qué ha sido tan distorsionado el concepto de familia en la mente de las personas? ¿Por qué? ¿Por qué las familias están siendo tan afectadas ahora, en este tiempo, en nuestro entorno, en nuestra cultura? ¿Por qué? ¿Qué está pasando, hermanos amados? Vivimos muchos conflictos en el hogar, familias disfuncionales, niños muchas veces teniendo que ser criados por otras personas que no son sus padres. Y esto es duro, pero es una realidad que nosotros estamos viviendo en este momento, no solamente aquí, sino en el mundo entero. Y saben, el Señor Jesucristo, al finalizar el Sermón del Monte, me encanta porque el Sermón del Monte nos deja una enseñanza de lo que Jesús viene a plasmar, el reino del cielo a la tierra. El reino de los cielos se ha acercado. Y el primer discurso que
que dicta el Señor Jesucristo es en el Sermón del Monte. Es donde el Señor viene a implantar el reino de los cielos. Estudien el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5, 6 y 7. Pero al finalizar el Sermón del Monte, al culminar, después de haber dicho todo lo que dijo, esos conceptos, esa forma como debemos vivir, como debemos conducirnos, al finalizar, el Señor enseña con una ilustración y hace un comparativo de dos hombres que construyeron sus casas. Ambos. ¿Y cuál fue el final de cada uno de ellos? Y quiero que me acompañen rápidamente porque vamos a aprender de estas dos familias y vamos a aprender qué es lo que está pasando, por qué se está perdiendo el amor, la fidelidad y por qué se están desintegrando las familias hoy en día. Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. Mateo capítulo 7, versículos del 24 al 27. Al finalizar el Sermón del Monte, el Señor nos trae esta ilustración. Y dice la Escritura: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Dos hombres, dos casas y dos finales distintos, ¿sí? Dos hombres, dos casas y dos finales distintos. Ahora, estos dos hombres construyeron sus casas y quizás al terminarla, las dos casas quizás se veían similares, se veían bien construidas, quizás en ese momento las dos casas se veían sólidas y firmes, pero había algo que diferenciaba a esas dos casas, que quizás se veían bien al momento de haber terminado de construirlas. ¿Y qué cosa era lo que diferenciaba a esas dos casas? Los cimientos, ¿no? Los cimientos. ¿Sobre qué base estaban construidas esas casas? Eso es lo que marcaba la diferencia. Ambas casas podían permanecer firmes si no pasaba nada, ¿no? Si no venía ni un viento y todo podía estar tranquilo, pero ante alguna tempestad, automáticamente iba a ser claramente notable la diferencia o lo que sucedería en ambas casas, ¿sí? Y entonces, qué importante es que tú y yo podamos saber cuáles son los cimientos sobre los cuales estamos tú y yo fundamentando nuestra casa. ¿Cuáles son los cimientos que están sosteniendo tu hogar? ¿Cuáles son los cimientos que tú has puesto en tu casa? Y sabes, yo creo que los cimientos definitivamente es aquello donde está enfocado tu tiempo, tu esfuerzo, tu dinero, tu concentración, donde tú le metes más fuerza, pues ahí están tus cimientos. Donde tú ejerces mayor tiempo, mayor concentración, donde tú estás ahí, eso es donde está tu corazón, donde está el corazón de tu casa. ¿Cuáles son los cimientos con los cuales tú estás construyendo o has construido tu hogar? Y saben, es interesante, pero en los primeros versículos que leí hace un momento, nos empieza diciendo el Señor: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace. El primer hombre que encontramos en el ejemplo que acabamos de leer hace un momento, se tomó el tiempo de escuchar la voz de Dios. Pero no solamente de escucharla, porque dice cualquiera que me oye estas palabras y las hace, sino que se tomó el tiempo de prestar atención y de hacer lo que Dios había dicho. Pregunta: en nuestras casas,
¿Cuánto tiempo nos tomamos para escuchar la voz de Dios? Primero, en tu tiempo a solas. Esta es la primera responsabilidad que tienen los padres. El varón, sobre todo, como cabeza, tiene que prepararse para poder escuchar la voz de Dios y después ser el sacerdote de su casa. ¿Qué significa ser el sacerdote? El sacerdote era la persona que escuchaba y recibía de Dios lo que tenía que transmitir al pueblo. Y transmitía el pueblo, lo que traía del pueblo, el perdón de pecados, lo transmitía al Señor. Era el intermediario. Nosotros como sacerdotes, padres de familia, tenemos que prepararnos para poder traer un mensaje fresco a mi casa, para poder edificar mi casa y llevar mi casa a la presencia de Dios en oración, de rodillas. ¿Qué tanto tiempo yo como padre y como madre de familia nos tomamos para escuchar la voz de Dios? Y no solamente para escucharla, sino también para ponerla en práctica. Esa fue la primera cosa que marcó la diferencia entre un hombre y el otro. Porque el otro, como lo hemos leído hace un momento, dice que también escuchó la voz de Dios, pero este no hizo lo que Dios le dijo que hiciera. Entonces, aquí es donde se marca la diferencia. Muchos de aquí conocemos la palabra del Señor. Muchos de aquí sabemos lo que tenemos que hacer en casa, pero ¿verdaderamente lo hacemos? Y saben, es interesante, pero hoy en día todo empieza por cuánto tiempo tú te tomas para escuchar la voz de Dios. Pero hay factores que no nos dejan escuchar la voz de Dios. Hay factores que nos distraen. Y saben que hoy en día estamos en un mundo cargado de cosas, de factores distractores dentro del hogar. Y esto termina diluyendo los cimientos que nosotros queremos formar. Y saben, uno de esos distractores, quizás muchos los tienen ahí en su bolsillo vibrando, o ahí está, ¿no? Y estamos ahí. Es interesante, pero a veces, cuando nos sentamos a la mesa, yo recuerdo antiguamente, hace unos años atrás, cuando todavía era soltero, ¿no? Y cuando todavía era niño, yo recuerdo que nos sentábamos a la mesa y era el momento solemne, ¿no? Mi abuelo sentado a la cabeza, toda la familia ahí en una mesa larga, y se apagaba el televisor para que no nos distraigamos, y todo el mundo sentado ahí, ¿no? Y era un momento de sentarnos, de conversar, de reírnos, ¿no? Y ahí estaba mi abuelo sentado a la cabeza, pero siempre ese era el almuerzo familiar. Era el momento que nos sentábamos a la mesa. Sin embargo, ahora nos sentamos a la mesa, pero cada uno parece una isla, ¿no? Y no todos están necesariamente mirando el plato, ni tampoco mirándose a sí mismos, ¿no? Estamos con una mano acá y con la otra mano comiendo. Y es interesante, pero creo que es una realidad que pasa en muchos hogares. ¿Y saben qué? Estos factores lo que hacen es terminar destruyendo algo que debería ser una base sólida en nuestros hogares, que se llama la comunicación. La comunicación se ha perdido en nuestros hogares. Y nosotros como padres, los hijos también, y todos hemos dejado que estos factores distractores nos conviertan como en islas, y cada uno vive su mundo. Cada uno está encerrado y enfocado en su mundo. No hay comunicación. Una buena comunicación en casa es una base sólida, y de hecho Dios quiere que nosotros nos podamos comunicar. Qué importante es cuando nos sentamos a la mesa para mirarnos y preguntarnos: ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? ¿Cómo estás? ¿Cómo te fue en el colegio? Y que podamos conversar. La comunicación es una base que debe estar sólidamente formando nuestros hogares. Otra de las cosas que se ha perdido es el tiempo. No hay tiempo. No hay tiempo para pasar juntos momentos de familia. ¿Y saben qué cosa es lo que nos quita el tiempo muchas veces? El trabajo. Y es que a veces hemos dejado que el trabajo no solamente sea en nuestro centro laboral, sino que muchas veces llevamos el trabajo a casa.
Y trabajamos desde que levantamos hasta que anochece, ¿no? Estamos en el trabajo todo el día ahí, llegamos a casa y seguimos con el celular ahí, no, sí, ya yo te he dicho, y ahí todo el día, ¿no? Sentado sigue, pum, los negocios, pum, prende la laptop, no, estoy trabajando, amor, apaga el laptop, y todo el día el trabajo. Y muchas veces los hijos solamente tienen un concepto de los padres trabajando, trabajando y trabajando. Papá, es domingo. No, hija, tengo que aprovechar porque es mi día libre, así que tengo que hacer unas cosas que me han quedado pendientes en el trabajo. Y el trabajo termina absorbiendo nuestro tiempo. Tiempo que debemos invertir, y el tiempo es otra de las bases sólidas que deben existir en nuestra familia, en nuestro hogar. El tiempo para los hijos, para sentarte y mirarlos a la cara y escucharlos y sonreír, y si son niños, jugar. Y si ya son jóvenes, salir, no sé, comer algo y sentarnos, conversar. Para eso se necesita tiempo. Tiempo para salir como esposos un rato y tomarse un café, comerse un pan con chicharrón, no sé. ¿Cuándo fue la última vez que saliste con tu esposa, que la llevaste y le diste una sorpresa? Algunos me dicen el Día de la Madre, otros me dicen en su cumpleaños. Bueno, la mujer ya sabe que esos días algo va a pasar, ¿no? Y si no pasa, algo te va a pasar a ti. Pero un detalle, un día X, un día que nadie lo espera. A mí me encanta sorprender a mi esposa. Los días que puedo, que he podido, de pronto le he dado una sorpresa, ¿no? Hace poco nos fuimos a comer nuestro pancito con chicharrón. Y fue una sorpresa porque ella no lo esperaba, ¿no? Y yo le dije, amor, vamos, quiero invitarte a algo rico. Y en ese momento los ojos de mi esposa brillan. Y me encanta ver esos hermosos ojos así brillando. Entonces también yo brillo en ese momento. Y los dos nos vamos brillando. Pero ¿saben qué? Es tremendo porque esos momentos donde hacemos una pausa son los cimientos que fortalecen nuestro hogar. Esos momentos son los que yo recuerdo cuando mi padre o mi madre se detuvieron para jugar conmigo en sus piernas, cuando era niño, para llevarme al parque. Esos momentos son los que han quedado marcados en mi corazón. Yo no me acuerdo cuánto gané, ni siquiera me enteré cuánto me ganaba mi papá. Yo no sé, o sea, esas cosas como niño ni me interesaban. Lo que quedó guardado en mi mente y en mi corazón fueron los momentos que ellos me dedicaron así, a solas. Y esos son los cimientos que deben estar sobre nuestra familia. Otra de las cosas que se ha perdido también son las muestras de amor entre los integrantes de la casa. Muestras de amor, muestras de cariño, muestras de afecto. Y ¿saben qué? Los hijos son el reflejo de los padres. Si yo veo a mi padre abrazando a mi mamá, dándole un beso, cargándola, para mí eso va a ser natural y yo también lo voy a hacer. Pero si yo veo a mi padre con su periódico allá en la esquina y a mi madre solamente cocinando o solamente haciendo quehaceres, y cuando se juntan solamente explotan, ¿qué concepto voy a tener yo? Qué importante es las muestras de amor, de cariño y de afecto entre los integrantes de la familia. Esa es una base con la cual debemos construir nuestra casa todos los días. Pero sin embargo, muchas cosas son las que detienen esas muestras de cariño, porque a veces hay sentimientos encontrados en nuestro corazón. Nos resentimos el uno para con el otro, nos enojamos, nos peleamos, nos dividimos y terminamos como islas nuevamente. O simplemente conceptos que a veces tenemos marcados en nuestra mente que nos impiden poder acercarnos y abrazarnos. Saben, les cuento una experiencia. Antes de ayer, hace 2 días, estuve en el penal. No como preso.
Hace 2 días estuve en el penal Castro. Pudimos bautizar, y alégrense conmigo, han pasado por aguas del bautismo 23 internos. Y sabes, llegamos ahí con el equipo de penales, llegamos expectantes de lo que Dios iba a hacer. Ya ellos se habían preparado, llevamos la piscina para que se llene, para que ahí mismo los internos comenzaron a llenar la piscina. Pero en el momento que yo llego, ni bien entro a ese pabellón con mis hermanos que me acompañaban, saludando a los internos, uno de ellos, cuando yo los saludo, me dice: pastor, me mira con sus ojos brillantes, ¿no? Así, sonriendo. Pastor, gracias, pastor. Pastor, tengo esto para usted. Y me entrega una cartita. Y me dice: pastor, por favor, quiero que la lea. Cuando esté en su casa, ya, yo la voy a leer, no te preocupes. Gracias, más bien, gracias. Y lo abrazo, ¿no? Y después ya me senté adelante mientras terminaban de llenar la piscina y todo. Yo me senté y tenía los asientos libres a mi lado. Y en ese momento que me senté, vino un interno, se sentó a mi lado, conversé con él. Después vino otro, aproveché para hacer consejería ahí personal. Y después vino ese que me sonrió así con una sonrisa brillante y me dio una cartita y se sentó a mi lado y me dijo: pastor, gracias. Gracias, pastor. Es lo mismo que decía en su carta. Me dijo: pastor, gracias. Nunca nadie me ha preguntado cómo estoy. Nunca nadie me ha dado un abrazo. Nunca nadie se ha preocupado por mí. ¿Sabe qué, pastor? Todo el tiempo que tengo aquí, desde el día en que llegué preso, mi padre y mi madre nunca me visitaron. Solo mi padre una vez me llamó. Y yo le dije: papá, ¿por qué nunca me has dicho que me quieres? Y él se quedó callado. Y saben, el testimonio de él es increíble, pero este hombre me dice: pastor, yo era pordiosero, yo vivía en la calle, dormía en la calle, terminé como un loco. Y saben, fue sorprendente porque yo en ese momento lo miré y le dije: estamos aquí porque te amamos y venimos a compartir un mensaje que sabemos que va a transformar tu vida. Solamente hice así, y al hacer esto, solamente el hombre se derramó en llanto una vez más. Y él era uno de los que se iba a bautizar. Y todos los que se iban a bautizar estaban ahí con su bata blanca. Y cuando los comenzábamos a llamar nombre por nombre, se ponían en pie y pasaban ahí a la piscina. Y cuando lo llamaron a él, desde el momento en el que se paró, empapado en llanto, vino a bautizarse con un corazón quebrantado. ¿Qué es lo que transformó la vida de este hombre? El amor. ¿Qué es lo que va a transformar tu familia? ¿Qué es lo que va a transformar tu matrimonio? ¿Qué es lo que va a transformar la relación con tus hijos? No es la mano dura, no es la severidad, no es el levantar la voz más alto, no es el decir: a mí me respetan, yo soy la autoridad en esta casa. No, es el amor. El amor es lo que rompe barreras. El amor es lo que estrecha lazos. El amor es lo que nunca va a dejar de ser. Y ese es el amor que debemos mostrarnos unos a otros. Pero debemos nosotros ir contra aquellas cosas que se han sembrado en nuestra familia, y muchas veces el enemigo ha sembrado división, pleitos, ira, contienda, enojo, amargura, celos. Y nos hemos convertido en islas y cada uno está en su rincón. Algunos con el celular, otros con la tablet, otros con el TikTok, otros con la laptop. Y cada uno está en su mundo. ¿Y cuándo va a ser el día que vamos a romper esas barreras y vamos a estrechar lazos? ¿Cuándo va a ser el día? ¿Quién va a tomar la iniciativa? ¿Quién va a tomar la iniciativa? Si estás aquí, es porque Dios quiere que tú tomes la iniciativa. Si estás aquí, es porque Dios quiere que tú tomes la iniciativa. ¿Sabes? Hay modelos, hay factores
Y hay miles de cosas que nos van a distraer, pero es necesario que tú y yo volvamos a la palabra, a escuchar la voz de Dios atentamente y a ponerla en práctica. Y cuando prestemos atención, vamos a recordar cuál es nuestra función como padres, cuál es nuestra función como esposos, como esposas. Cuando escuche la voz de Dios, yo voy a saber qué me toca hacer como hijo. Y si yo lo pongo en práctica, yo voy a ver mi casa sostenida, aún en medio de las tormentas. El Señor nos invita. Quizás en este momento sientas que tu casa está derrumbándose. Quizás en este momento sientas que hay conflictos, pero nunca es tarde. Siempre es un buen momento para venir a la presencia de Dios y poner tu familia delante de su trono. Pero empieza tú. Empieza tú. ¿Y sabes cómo vas a empezar? Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Cómo empiezo yo? Romanos capítulo 12, versículo 2. ¿Qué dice la Escritura? No os conforméis a este ciclo. Esa parte en otras revisiones significa no vivan ya según los criterios del tiempo presente. No imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. No se amolden al mundo actual. Eso es lo que nos dice el Señor. ¿Y qué dice el versículo? ¿Qué continúa? Dice, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Tengo que renovar mi mente para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere cumplir su voluntad en mi vida, en mi casa, en mi familia. Pero ¿qué tengo que renovar? Mi mente. Entonces tengo que sacar de ahí factores distractores. Tengo que sacar de ahí conceptos. Tengo que sacar de ahí formas. Y tiene que entrar, ¿qué cosa? La voz de Dios, su palabra, su presencia. Amén. Por último, Dios es el más interesado en transformar tu familia. Dios es el más interesado en transformar tu hogar. Dios es el más interesado y Él nos está llamando. Su voz nos llama cada día. Quiere que prestemos atención. Y me encanta este pasaje que lo marqué en Isaías capítulo 55. Presta atención a esto. Isaías 55, versículos 1 y 2. Isaías 55, versículos 1 y 2. Quizás te encuentres en esta condición como un sediento. ¿Quieres que Dios traiga agua viva a tu casa? Escucha esto. Isaías 51, versículos 1 y 2 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, se acabaron los recursos, no sabes qué hacer, te sientes como que ya agotaste todo. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Mira la invitación de Dios. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Y luego nos exhorta y nos dice: ¿por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente. Nuevamente, ¿dónde está la respuesta? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. ¿Por qué gastáis en lo que no sacia? Oídme atentamente. Dios quiere una bendición para tu casa, pero Dios quiere que prestes atención.